Esto tiene su tiempo también. Está arrancando, así que ya le damos tiempo para que se abra el Power. No los veo, no sé si ustedes me ven a mí o no ven nada todavía. Se está cargando, profe. Ahí está. Ahí está, gracias. Ahí se cargó, habilitar edición. Bueno, creo que ahí ya podemos empezar. Bueno, empezamos la clase. ¿Me escuchan bien? Sí, profe, perfecto. Bueno, Regio. Bueno, entonces vamos a empezar con el segundo contrato de esta unidad, de esta materia, que es el contrato de cesión. El contrato de cesión era considerado al principio como una figura que no era autónoma ni tampoco una figura independiente. Pero a medida que la economía va cambiando y que tenemos una economía cada vez más capitalista y adquieren mayor importancia la transmisión de derechos que no son realmente cosas materiales, entonces empieza a tener importancia este contrato de cesión. Este contrato de cesión, en el código actual, fue modificado su concepto. Hizo un concepto más simple, porque cuando nosotros hablamos de contrato de compraventa, nos estamos refiriendo a ¿qué? A cosas, a bienes materiales, bienes muebles, bienes inmuebles. Pero cuando nosotros hablamos de contrato de cesión, nos referimos a derechos. Y así es como el código, ustedes ven que el artículo 1614 dice, hay contrato de cesión cuando una de las partes transfiere a la otra parte. ¿Y por qué les digo que hace de este el nuevo código un concepto más simple? Porque antes el código de Vélez decía que había cesión cuando una parte transfería el derecho que le competía sobre su deudor, entregándole el título si existiese. Entonces, cuando hacía referencia a que transfería el derecho que le compete sobre su deudor, parece que estaba haciendo referencia a la cesión de créditos. Y en realidad, una de las críticas que se le hacía a este contrato es que no solamente se ceden créditos, sino que se ceden derechos en general. ¿Qué se cede, por ejemplo? Y se cede un derecho intelectual, se cede los derechos, que están los chicos que
que conocen más de fútbol, cuando ceden el derecho de un jugador de fútbol, no están cediendo al jugador, sino los derechos que existen sobre ese jugador. Un derecho intelectual. Un autor escribe una obra y cede los derechos que tiene sobre esa obra a una editorial para que esa editorial la publique y cobrará un porcentaje sobre eso. Se cede también un derecho real, por ejemplo, como un derecho de usufructo. O sea, como ven, no solamente se ceden créditos, sino que se ceden varios derechos. Por eso el código simplifica su definición y nos dice que la cesión es cuando se transfiere una parte a la otra y transfiere un derecho. Y el código dice que este contrato de cesión se va a regir por las normas establecidas en el código, específicas, referidas a cesión. Pero en el caso de que no alcance con esas normas, va a regirse por las normas de la compraventa, de la permuta o de la donación, según que el contrato se haya realizado a través del pago de un precio, a través de, o que sea gratuito, entonces se regirá por las normas de la donación, o a través del cambio de una cosa por otra. A ver, ¿cuál es la importancia que tiene este contrato de cesión? Pensemos solamente en un contrato de cesión de crédito. Por ejemplo, ustedes habrán visto que, o muchos habrán escuchado, yo suelo poner este ejemplo porque lo vivo a diario por el trabajo que realizo, que cuando los jubilados van al banco y sacan un préstamo, después ven que ese préstamo se lo está cobrando otra entidad, o a lo mejor cuando cualquier otra persona que no sea un jubilado ha sacado un préstamo, después le viene, si es moroso en esa deuda, el reclamo de otra entidad bancaria o de otra entidad financiera, digamos. Entonces, ¿qué se produce ahí? Se produce una cesión de ese crédito, de los derechos que tenía el banco X a cobrarle a ese jubilado por ese préstamo que había sacado a la otra parte, se lo cede a otra entidad para que esa otra entidad le cobre ese crédito a ese jubilado o a esa persona. ¿Y por qué digo cuál es la importancia de este contrato o cuál es el beneficio que puede tener este contrato? Y bueno, el beneficio que puede tener es que si la entidad cedente recibe el dinero que el jubilado tenía que pagar en cuotas o que el jubilado adeuda en forma inmediata, y el cesionario o esa entidad que recibe ese crédito paga menos por el valor total de esos créditos que se han cedido. Entonces, esa es la importancia que tienen en este caso en la cesión de crédito. ¿También comprendemos cuál es el concepto de cesión? Sí, profe. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, ¿cómo no? En el caso que usted planteó en el ejemplo, ¿el jubilado puede ceder la deuda en otra persona? No la entidad que cobra el crédito, sino el jubilado. ¿Puede cederlo en otra persona? ¿Transferir esa deuda en otra persona o es personal? No, en ese caso el jubilado no podría ceder su deuda. En ese caso ya vamos a ver vamos a ver después otra figura que se llama, vamos a ver qué podría ser, pero vamos a verla cuando veamos la figura de la cesión de deuda o de la asunción de deuda.
déjamelo para cuando lleguemos a esos otros subtipos que ha creado este nuevo código. ¿Te parece? Y ahí lo vamos a comprender bien. ¿Podría? Sí. ¿Se aplica supletoriamente la regla de la compraventa, de la permuta o de la donación? O sea, digamos, ¿tiene una reglamentación propia el contrato de cesión y supletoriamente se aplican estas? ¿O siempre se aplica, según sea la contratación o no, la regla de la compraventa, donación o permuta? No. Aquí en la nueva filmina estás viendo que dice integración normativa. Siempre se van a aplicar las normas del contrato de cesión, pero muchas veces las normas del contrato de cesión faltan, o sea, y están incompletas. Entonces, supletoriamente voy a aplicar las normas de la compraventa, de la permuta o de la donación. Se integra con la compraventa, la permuta y la cesión. Es muy linda esta unidad, sobre todo si uno la pudiera dar en clase, porque a mí me gusta hacer muchos dibujos. La verdad que a lo mejor acá también se podrían hacer muchos dibujos, pero lamentablemente no lo sé hacer. Vamos a pasar a otra filmina. Bueno, ven, a tu pregunta, esta otra filmina dice: la integración normativa no debe ser interpretada como carencia de autonomía del contrato de cesión, dado que esta figura posee su régimen jurídico propio. O sea que se va a aplicar siempre cuando falte, se integrará con estas normas cuando falten normas para resolver algún planteo. Bien, ¿quiénes son las partes de este contrato de cesión? Y aquí vamos a ver quiénes son estas partes de este contrato de cesión. Tenemos, acuérdense que yo cuando di el concepto hablé de la cesión de derechos en general. Entonces, si hablo de la cesión de derechos en general, voy a hablar de dos partes: cedente y cesionario. ¿Quién es el cedente? El cedente es la persona que enajena, que permuta o que dona, en este caso puede ser un crédito o un derecho. Y el cesionario es el que adquiere, ya sea a través de un precio o a través de una permuta o a través de una donación. O sea, las partes del contrato de cesión son dos: cedente y cesionario. Bueno, este contrato se puede comparar con otras figuras. Esto es más que nada para el contrato de cesión de crédito, que el contrato de cesión de crédito se puede comparar con la novación. En el contrato de cesión de crédito es el mismo crédito, ustedes ven acá, que pasa de cedente a cesionario. Si yo hablo de novación, no va a ser el mismo crédito, porque se extingue la obligación principal y nace una nueva obligación. Si nace una nueva obligación en la novación, no se van a transmitir los accesorios de ese crédito. En cambio, si hablamos de la cesión de crédito, se transmite también con sus accesorios y sus garantías. En la cesión de créditos interviene, o hay otra persona más, que ya lo vamos a ver cuando yo les haga los dibujitos, que es el deudor cedido, que no es parte en el contrato, porque siempre las partes del contrato de cesión es cedente y cesionario. Pero yo, cuando hablé recién de la cesión de crédito de los jubilados, teníamos un deudor cedido, que era el jubilado, a quien le había pasado ese crédito que él tenía con el banco Superville al banco Comafi. Entonces, el deudor cedido no interviene, pero siempre es notificado. En cambio, si hablamos de novación, es una obligación nueva, no tenemos que
por qué notificar a nadie. Se necesita, sí, obviamente, no es que no tengamos que notificar a nadie, se necesita, si hay una obligación nueva, el consentimiento del deudor cedido, pero no es una notificación como lo hacemos en el caso de la cesión de crédito, sino que necesitamos el consentimiento del deudor cedido para que haya una nueva obligación. En el contrato de cesión existe garantía de evicción, pero en el contrato, en la novación, no, porque es una nueva obligación. Ya van a ver ustedes cuando veamos cuáles son los efectos del contrato, porque hablamos de garantía de evicción. Y también lo podemos comparar con la subrogación. La subrogación es en el caso... Tengo una pregunta. Sí, cuando dice que no existe la garantía de evicción porque es una nueva obligación, pero la nueva obligación no tendría que tener también garantía de evicción. No, pero a ver, hay una nueva obligación. Yo no estoy transmitiendo nada, existe una nueva obligación. O sea, cuando vos hablas de garantía de evicción, en el contrato de cesión, yo que estoy garantizando cuando le transmito al otro los derechos, que realmente esos derechos los tengo. En cambio acá, lo que estoy haciendo es, nace una nueva obligación, entonces no transmito ninguna garantía. ¿Está claro? Claro, no se transmite la garantía original, de la primera obligación, sí. Claro, no se transmite nada, No, exactamente. no me nacía una nueva, hacia esa nueva obligación, otra nueva garantía sobre la segunda obligación. Que no es una segunda obligación, van a ser sobre hay una obligación nueva, ahí nacerá la garantía de evicción. Claro. Pero no es que lo transmita, sí. Bien. De nada. La subrogación. Subrogación es cuando otra persona paga la deuda, un tercero paga la deuda de otro. Generalmente la subrogación, ustedes lo leen acá, es un acto desinteresado que no produce ningún beneficio, o sea, a la persona que está pagando por otro. Lo único que va a pretender es que después le paguen. En cambio, acá me estoy refiriendo, ¿se acuerdan que yo les dije al principio cuando hablaba de cesión de crédito, de comparación, estaba hablando especialmente de la cesión de crédito? Frecuentemente en la cesión generalmente se realiza por una especulación, es decir, el cesionario, que es quien compra el crédito, lo recibe por un precio menor. Y el cedente, quien es el que transmite el crédito, lo que está haciendo es recibir el dinero ya. Entonces existe una especulación. En cambio, en la subrogación no. La cesión de crédito, evidentemente, el consentimiento del acreedor cedente, o sea, porque es un contrato que se celebra entre cedente y cesionario. En la subrogación puede ser sin el consentimiento, no importa que el acreedor preste consentimiento de que otro pague, que un tercero pague la deuda de otro, lo que le interesa es que le paguen. La cesión de crédito, el cesionario tiene la acción que le competía al cedente. En cambio, en la subrogación además tiene la acción personal para que le paguen lo que él pagó y la derivada de la subrogación al acreedor pagado. Los efectos en la cesión son a partir de la celebración del contrato o de la notificación al deudor cedido. Y los efectos en la subrogación son a partir del pago. Ahora lo vamos a entender mucho mejor cuando veamos bien en qué consiste
sobre todo en la cesión de crédito. Pero les repito que el contrato de cesión es un contrato que se refiere a todos los derechos. Cuando veamos el objeto, vamos a ver que el objeto es muy amplio. No solamente yo hablo de contrato de cesión cuando cedo derechos. Es un contrato consensual porque, obviamente, que necesito el acuerdo de voluntades de cedente y cesionario. Es un contrato que puede ser gratuito o oneroso. Depende si lo hago por un precio o no. Es un contrato que se encuentra, es un contrato típico nominado, se encuentra regulado en el Código Civil a partir del artículo 1614. A ver, acá ustedes ven que hemos puesto contrato típico y contrato nominado, que los tratamos por igual, aunque algunos autores cuando hablan de contratos nominados dicen que es porque tiene un nombre, pero nosotros hacemos referencia a ¿cómo? Perdón. A que tiene una regulación específica. Exactamente, a que tiene una regulación específica, porque un contrato innominado, como puede ser el contrato de espectáculo público, no tiene una regulación específica y sí tiene también un nombre. Bueno, es un contrato formal y es un contrato bilateral. Cuando veamos qué tipo de formalidad, acá nosotros tenemos que ver que este contrato es un contrato formal, pero aprobación, que la forma requerida por la ley es a los efectos de la prueba del contrato. Bueno. Como en todos los contratos, se sigue el mismo lineamiento que habíamos visto cuando vimos los elementos del contrato. En cuanto a capacidad, ¿qué vamos a decir de capacidad? Que se requiere la misma capacidad que para el contrato de compraventa. Pero sí vamos a ver en especial el objeto. Y acá tenemos dos artículos, el 1616 y el 1617. Dice que todos los derechos, yo les dije, ¿alguna pregunta? Bueno, yo les dije que los derechos, todos podían, que el objeto era amplio, que todos los derechos podían cederse, salvo que en el mismo contrato se hubiese estipulado en la misma convención que el derecho no podía cederse, o que estuviera prohibido que por la ley, o por la misma naturaleza del derecho, ese derecho no pudiese cederse. El artículo 1617 dice, no pueden cederse los derechos inherentes a la persona humana. Bien, vamos a ir desentrañando un poquito cuáles son los derechos que pueden ser cedidos. Profe, una pregunta. ¿Cómo no? ¿Existen los contratos de cesión unilateral? No, siempre hay dos partes, un cedente y un cesionario, y sería unilateral. A ver, ¿en qué sentido? Sí, tenés razón, no lo tengo que pensar por partes. El contrato va a ser, perdón, es unilateral el contrato de cesión cuando se realice a través de una donación. Claro, por eso me refería ahí cuando Sí, puede ser. Por eso yo dije que podía ser un contrato, dije porque estaba bilateral, faltaba unilateral, ¿sí? Bien. Me quedó claro, porque si hay una donación, por eso pensé, dije, si hay una donación hay una bilateralidad. Perfecto, esa es una acotación que uno le puede poner, que a veces se olvida para poner también como caracteres. Puede ser un contrato unilateral, es verdad.
Ujú. Que, profe, en su filmina aparecía también la unilateral, pero en la nuestra no. Y a mí me pasa también ahora que usted dice que los artículos son 1616 y 1617, y yo tengo 1016 y 1017. O si será un error. Para confirmar cuál es el que corresponde. Si No, bien. Seguramente, aquí tengo el código al lado mío, pero es 1617 y 1616. ¿Mm? Bueno, ahora corrijo entonces. Corregilo. Y en la filmina, sí, hay una filmina que estaba mal puesto el número, sí, es verdad. Pero corregilo, sí. Yo no sé por qué, es porque si ustedes me hacen preguntas por el chat, yo no las puedo ver, será porque yo he puesto pantalla completa a lo mejor. La verdad que no sé si es mejor o es peor así, Es porque pero comparte la pantalla, profe. ¿cómo? Es porque comparte la pantalla. Ah, chicos, bueno, ustedes me van a enseñar un montón. Demasiado, ustedes no saben cómo he hecho para poder, a través del tutorial que nos da la facultad, con la tablet, seguí el tutorial y ensayaba a ver cómo podía hacer para compartir la pantalla, porque hasta ahora los estábamos dando todas las clases por el Big Blue Button, o button, y ese desapareció. Entonces es todo nuevo. Ustedes son más jóvenes y entonces eh, eh, les resulta todo más fácil. Bueno, continuemos. Y bien la acotación, sí, es un contrato que puede ser también un contrato unilateral. Si es una donación, evidentemente una sola de las partes se encuentra obligada a una prestación. Bueno, como les decía recién, el objeto de la cesión es un objeto amplio. Salvo que esté prohibido legalmente o por un acuerdo entre las partes que debe estar expresado en el contrato, o porque la naturaleza misma del derecho hace que ese derecho sea incesible, todos los derechos pueden cederse. Miren ustedes acá todos los ejemplos. Pueden cederse los derechos reales, los derechos intelectuales, las acciones que nacen de esos derechos, los derechos sometidos a condición a plazo, los derechos litigiosos, los derechos hereditarios, los derechos futuros, los derechos eventuales, es decir, todos los derechos pueden cederse salvo que se encuentren, por ejemplo, prohibidos por la ley. Yo quería darles otro ejemplo. Yo no podría ceder el derecho a la vida, por ejemplo. Pero sí podría ceder la acción que deriva de ese derecho a la vida. A ver, ustedes habrán escuchado cuántas veces y habrán visto la película Carancho, de tantos abogados que llevan juicios de personas que a lo mejor han tenido en la película Carancho. Ustedes veían que había uno que se tiraba delante de un auto para tener un accidente de tránsito y a lo mejor a la persona le tienen que cortar una pierna. Entonces, ese derecho a la vida de esa persona no se cede, pero sí le estoy cediendo la acción, puedo cederle al abogado los derechos que surgen sobre, o sea, la acción que surge sobre ese derecho. Estos abogados, ¿qué hacen? Le pagan una determinada cantidad a la persona porque está necesitada, está internada, está en el hospital o a lo mejor no puede ni siquiera trabajar y vive de su trabajo, y después cobran una cantidad mucho mayor que la que realmente le pagaron a esa persona accidentada. Entonces, yo no sé del derecho a la vida, pero sí la acción que nace de ese derecho. No pueden ser cedidos.
Bueno, esto ya lo vimos. Vamos a ver cuáles son esos derechos que, si la prohibición es una prohibición convencional, debe haber sido pactada por las partes en el mismo contrato que le da origen al derecho, es decir, que debe constar en el título mismo. O sea, en el contrato puedo poner que tal derecho no va a poder ser cedido. ¿Y esto a qué se debe? Y ustedes lo están leyendo acá, al principio que rige también en este nuevo Código Civil, que es el de la autonomía de la voluntad. Y también el fundamento se encuentra en la protección de los terceros, quienes al contratar con el cedente no tendrían oportunidad de conocer la existencia de la prohibición si ella no constase en el título. Bien, veamos ahora cuál es la prohibición legal. ¿Qué derechos no pueden cederse porque la ley dice que no se pueden ceder? Dijimos que la prohibición puede ser por la propia naturaleza del derecho, por la propia convención de las partes, por una disposición expresa de la ley. No se pueden ceder los derechos sobre bienes que se encuentran fuera del comercio. Los derechos inherentes a la persona humana. Tampoco se podrá ceder el derecho a reclamar y a percibir alimentos futuros. ¿Qué pasa con los alimentos devengados? ¿Podrá cederse el derecho? Acá estamos hablando. No se puede ceder el derecho a reclamar y percibir alimentos futuros. Pero sí se puede ceder el derecho a reclamar alimentos ya devengados. Es decir, yo puedo ceder el derecho que tengo para reclamar al padre de mis hijos alimentos que debió pagar y que no pagó. Pero no puedo ceder el derecho a los alimentos que tiene que pagar de ahora en más, porque eso no sería inmoral o no estaría dentro de la moral o de las buenas costumbres del principio de buena fe que rige en nuestro código. ¿Quedó claro? Derecho a percibir alimentos futuros, a reclamar y a percibir alimentos futuros no pueden ser cedidos, pero sí alimentos ya devengados y que obviamente no han sido percibidos. Pueden ser objeto de la cesión a título oneroso o gratuito. Bien. Tampoco se puede ceder el derecho a la habitación. Tampoco se puede ceder, otra de las prohibiciones que uno saca de la ley, es el uso de los bienes comunes en los conjuntos inmobiliarios. Tampoco se podría ceder el beneficio de la seguridad social. Tampoco, o sea, el beneficio de la seguridad social. Yo no puedo ceder mi jubilación, ni puedo ceder mi pensión. ¿Profe? Después, sí, ¿cómo no? Disculpe. ¿Me puede dar un ejemplo del uso de los bienes comunes en los conjuntos inmobiliarios? Y, por ejemplo, no se puede ceder el patio puede ser el patio comunero. no, o en un conjunto inmobiliario no podría ceder, supónganse, en estos nuevos conjuntos inmobiliarios no podría ceder el uso al quincho, o al Zoom, a eso. Eso, por ejemplo, no se puede ceder. Es un conjunto inmobiliario, no se podría. Yo me quedo con yo te cedo para que vos quieras hacer una fiesta. Ahora, distinto es a que el dueño del inmueble que está dentro de ese conjunto inmobiliario pida para otro ese Zoom, pero no se podría ceder el uso de ese bien. ¿Está claro? Sí, profe. ¿Seguimos? Sí, profe, gracias. ¿Hasta ahora estamos entendiendo este contrato de cesión? Sí, perfecto.
Sí, profe. En ese caso es porque los derechos son de los condóminos, ¿no? Claro. Sí. Profe, Igual que vamos a ver, por ejemplo, que cuando nosotros hablamos de que no se pueden ceder derechos que hacen a la propia naturaleza del derecho, tenemos las obligaciones propter rem. ¿Cuál sería esa obligación propter rem? Yo no puedo ceder, o sea, la obligación propter rem es la que acompaña al dominio. Yo, dueño de un departamento, no puedo ceder el derecho al cobro de las despensas comunes, tal cual. Eso es hacia la naturaleza propia de ese derecho. Esto ha sido incorporado ahora, todos los bienes comunes, o sea, todos estos bienes, estos conjuntos inmobiliarios, no lo teníamos antes en el código. Por eso es que ahora sí lo ponemos lo han puesto como una prohibición. El último que nos quedaba es que tampoco se pueden ceder los beneficios de la seguridad social porque pertenecen obviamente a un determinado estatus específico. No podría ceder ni la pensión, sería muy fácil eso, ni la pensión, ni tampoco se podría ceder el derecho a percibir una indemnización por algún accidente, o sea, las indemnizaciones laborales tampoco se pueden ceder. Pero específicamente con respecto al régimen de seguridad social, no voy a poder ceder una pensión ni una jubilación. Acá estaba el que les decía recién, la imposibilidad que deriva de la naturaleza del derecho sería una prohibición implícita y tenemos, por ejemplo, la obligación propter rem. Bien. Dice, tampoco se pueden ceder los derechos inherentes a las personas. ¿Y por qué no se pueden ceder los derechos inherentes a las personas? ¿Cuáles son? Acá lo están viendo ustedes. Yo no puedo ceder la calidad de cónyuge, no puedo ceder el nombre, no puedo ceder la calidad de hijo. Es decir, se tratan de derechos que por algún motivo están indisolublemente ligados al individuo. profe, Sí, perdón, sí, no hay problema. Todas las preguntas que quieras. pero usted dijo que los derechos hereditarios podían cederse, podían ser objeto de cesión, Sí. pero me imagino un ejemplo de yo cónyuge, es decir, heredero forzoso del causante, ¿puedo ceder esa calidad en un tercero y él ocupar mi lugar en la sucesión? Sí, Pero no estamos en un intuito personal, el hecho de que yo sea la esposa. una cosa, yo no puedo ceder la calidad de cónyuge, yo no le puedo ceder, yo no podría cederte a vos la calidad de cónyuge de mi marido. ¿Me entendés? Ah, bien. Vos no bien. podés ser cónyuge de mi marido, la única soy yo, salvo que me divorcie y después vos te casás y vas a ser cónyuge de él. ¿Está claro? Sí, Ahora, yo tengo un derecho hereditario y yo puedo ceder ese derecho hereditario. Yo no cedo, o sea, yo cedo, ahora cuando veamos los derechos hereditarios, yo voy a, no cedo la calidad de heredero, sino del derecho que tengo sobre ese acervo hereditario. ah, ok, ahí entendí. ¿Entendiste? Yo voy a seguir siendo heredero, pero yo he cedido el derecho que tengo sobre esos bienes. Acá yo no voy a ceder la calidad, no se puede ceder la calidad de cónyuge, es un derecho personalísimo. Se separará y será cónyuge de otro. Lo que se excede entonces Sí, sería el derecho que se tiene y no la calidad. Exactamente. En el caso del cónyuge, el cónyuge es uno solo. La calidad de hijo uno solo, tampoco podría ceder ese derecho a ser hijo de, no se puede ceder el derecho, te cedo, mira,
te cedo el derecho, yo no soy más hijo, sos vos, no se puede ceder. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces, hemos visto todo el objeto de este contrato. Como verán, es un objeto amplio, que tiene sus limitaciones. Y esas limitaciones vimos que estaban impuestas por la ley, por la propia convención, o a veces por la naturaleza propia del derecho. ¿Cuál es la forma de la cesión? Perdón. La cesión, dice el artículo 1618, debe realizarse por escrito. Ahora, yo les dije que esta forma es una formalidad no ad solemnitatem absoluta ni relativa, sino que es una solemnidad approbationem, que debe celebrarse por escrito, dice, pero se admite la transmisión del título por endoso o por entrega manual. Por ejemplo, cuando yo estoy transmitiendo un pagaré, ¿no es cierto? Cuando cedo los derechos que tengo sobre el cobro de ese pagaré, o cedo los derechos que tengo sobre un cheque. Entonces eso estoy endosando, eso sí se permite hacer. Pero la forma entonces va a hacerse por escrito, aunque tenemos 3 excepciones, y ustedes la ven acá. La cesión de derechos hereditarios no puede realizarse. ¿Eso quiere decir que hay algún alumno que quiere ingresar o no? Bueno, y si quiere ingresar es ya medio tarde. Siento un ruido en la computadora, pensé que era eso. Bueno, sigo. A ver, dijimos que la formalidad era por escrito, ¿no? Pero hay ciertos derechos que exigen otra forma que es la escritura pública. Decimos que es una formalidad, como les dije antes, que es aprobación, porque no dice en ningún lado del artículo que si no se celebra bajo esa forma, tampoco el contrato va a ser nulo, no está diciendo nada de eso. Entonces, es aprobación, que para que yo pruebe el contrato de cesión voy a necesitar que sea por escrito, aunque también se pueden admitir otros medios de prueba. Ahora, existe ciertos derechos, como les estaba diciendo, como la cesión de derechos hereditarios, que debe celebrarse mediante escritura pública. La cesión de un acto instrumentado en escritura pública también va a tener que realizarse por escritura pública. Y aquí también tenemos otro tipo de derechos que se pueden ceder, que son los derechos litigiosos. ¿Cuáles son los derechos litigiosos? Son aquellos derechos que existen cuando hay un litigio, cuando hay un juicio, y yo quiero ceder los derechos que tengo sobre el cobro de tal cosa, tal daño y perjuicio de ese juicio, por ejemplo. Entonces, la cesión de derechos litigiosos también tiene que celebrarse por escritura pública, aunque hace una salvedad del Código en el artículo 1618 y dice que se podrá realizar por acta judicial si no involucra derechos reales sobre inmuebles, siempre que el sistema informático asegure la inalterabilidad del instrumento. Es decir, que podrá realizarse en el propio expediente judicial, por un acta judicial, si no se trata de la cesión de un derecho litigioso que se refiere a un derecho real sobre un inmueble. Si yo estoy hablando de un derecho real de un inmueble, no lo podría realizar si no es a través de escritura pública, la cesión de ese derecho litigioso. Bien, está claro, ¿verdad? Sí, profe. Bien.
vamos a ver cuál es la obligación que tiene el cedente. Dijimos entonces que en este contrato teníamos dos partes, cedente y cesionario. El cedente es el que transmite el derecho al cesionario, es el que transfiere el derecho al cesionario. ¿Y qué obligación tiene el cedente? De, al mismo tiempo de transferir ese derecho que él tiene, de entregar todos los documentos probatorios de ese derecho cedido que se encuentran en su poder. Si la cesión, ¿escuchan ese ruido? Sí. Sí, debe ser ¿Y un eso qué celular. Es bonito. Pero debe ser de las que se les sale y quieren volver a entrar. ¿Y qué tengo que hacer? Y ¿Ustedes saben? Tengo que irme acá. No, hay hacer la presentación, quizás. claro. Y hay chicos que se salen y hacen ese sonidito cuando se salen. Ah, que se salen y no vuelven a lo mejor, bueno, yo sigo, porque la No, verdad cuando que están entrando también, como chicos, perdón. porque por ahí se corta la conexión, por ahí se corta la conexión y tenés que volver a entrar. Y tengo que salir de todos modos, lo estoy grabando, así que cuando me llegue la grabación se las voy a subir también. Bueno, pero les avisamos. Si no, tengo que salir, dejar de compartir, tendría que poner, la verdad que no sé. Bueno, ya después hablaré con esos chicos, porque no me están escribiendo al celular, creo que al celular no me escriben, ¿están escribiendo algo? Bueno, gracias chicos. Yo para no perjudicar a nadie. Bueno, les decía entonces que la obligación que tiene el cedente es de entregar al cesionario todos los documentos probatorios del derecho que está cediendo. Si la cesión que realice es una cesión parcial, por lo menos le tendrá que entregar al cesionario una copia certificada de los documentos. Ahora, ustedes vieron que yo les dije que hablaba de cedente y de cesionario. ¿Cuáles son los efectos que existen entre cedente y cesionario? ¿Cuál es el efecto entre estas dos partes del contrato? Y aquí vamos a refrescar lo que decíamos antes cuando hablábamos de comparación. ¿Cuál es el efecto que tiene o qué es lo que debe garantizarle? Así como tiene la obligación el cedente de entregarle todos los documentos probatorios, también tiene la obligación y al transmitir el derecho de garantizar la existencia y la legitimidad del derecho al tiempo de la cesión. Es decir, esa es la garantía de evicción. En el caso de que la evicción evidentemente sea onerosa, porque si es gratuita, si la cesión es gratuita, no. En la cesión onerosa, entonces, ¿qué garantiza el cedente? Que existe ese derecho, que existe, que es legítimo, que él tiene ese crédito, que es legítimo, que lo tiene y que se lo va a transmitir al cesionario, que en el momento de realizarse la cesión existe. ¿Sí? ¿Me quiere preguntar? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, ¿cómo no? También se podían ceder derecho de futuro, ¿cierto? Porque ahí que se debe aclarar la diferencia, pero pueden ser también derechos futuros, como los derechos hereditarios. Bueno, cuando un derecho futuro, cuando hablo de un derecho futuro, podría dar otro ejemplo, suponer, ya vamos a ver el derecho hereditario, que también existe garantía de elección en el derecho hereditario. Pongamos otro ejemplo en el derecho futuro. Yo voy a comprar un auto y lo que deseo
deseado. Eso podría decir que es un derecho. Y, a ver, ¿cómo era esto con la garantía de visión? Por eso dice acá que el incidente garantiza al tiempo de la sesión la existencia y la legitimidad del derecho. O sea, yo, como cuando te lo haya, yo te cedo, o sea, compro el voy a ver el agua, lo que yo, cuando yo tengo el cedo, Sería, por ejemplo, ceder el derecho de un plan de ahorro de un auto, ahí estaría la garantía de evicción. Claro, puede ser de derecho. Y en el derecho que vos me decías, de los derechos hereditarios, que es un derecho futuro, yo cedo, pero vas a ver que yo lo voy a calificar como futuro, porque ya vamos a ver desde cuándo yo puedo ceder el derecho hereditario. El derecho hereditario, yo voy a garantizar, no se garantiza en minutos, también se garantiza la elección, pero ¿qué voy a garantizar? La calidad del derecho, no voy a garantizar otras cosas. ¿Está claro? La garantía de elección y la garantía que yo le garantizo a la parte, que ese derecho es mío y no de otro, en pocas palabras. Exactamente, que yo tengo el derecho. Sino con el derecho propio que yo garantizo, y ese derecho que estoy cediendo es mío y no de otro que pueda arreglarlo. Perfectamente, que acá no hablamos de cosas, acuérdense que Claro, un derecho. Eso es lo que quería decir, me deja claro, pero sí, es eso, por eso el derecho de herencia no puede ser hasta cierto punto de la sesión, porque ese derecho yo no lo puedo garantizar hasta tanto, hasta cierta a ver, de herencia es distinto. vamos a ver enseguida, va a existir evicción en la herencia, pero ¿qué voy a garantizar? Voy a garantizar la calidad de heredero, que efectivamente yo soy heredero de Juan, o heredero Claro, por eso es lo que yo garantizo, mi derecho propio sobre no garantizo la cosa, ¿no? Porque acá no hablamos de cosas. Cuando hablamos de decisión, siempre hablando de derecho, nunca hablo de una cosa material. Cedo el derecho que tengo sobre el futbolista, qué sé yo, no sé cómo que se llama, los futbolistas para transferirlo a otro. Los derechos que se tienen sobre, no la persona, sino sobre el derecho a administrar a ese sí, futbolista. que lo tiene otro, por eso se cede a Boca, el de Barcelona. Sí, no sé cómo no me van a poder ayudar en eso, pero son los derechos de activo, como se llama. Pase. ¿Cómo se llama? Del pase, bueno. Entonces, ¿qué garantiza el cedente al cesionario? La existencia y la legitimidad del derecho. Que yo tengo el derecho, por ejemplo, si yo soy, si yo tengo el derecho de autor, estoy cediendo a una compañía que va a editar el libro, o a una compañía que va a editar un disco. Yo que le estoy garantizando que yo soy el propio autor, que yo lo escribí, que es mío el derecho, no lo tiene otro. O supóngase, cuando a veces hacen la sesión de obras de teatro, vieron que a veces hacen una obra de teatro que se había dado también en otro lugar. ¿Qué garantiza el que cede? Que el derecho actualmente lo tengo yo, no lo tiene otro. Garantizo el derecho, garantizo que ese derecho existe, que existe esta obra de teatro y que realmente el derecho es mío. Garantizo que existe el libro
que lo escribí, a lo mejor el derecho me lo transfirió otro, pero supóngase que yo se lo que yo lo escribí y que tengo yo el derecho para transferírselo a otro. ¿Está claro? Esa es la garantía de evicción y eso es lo que garantiza el cedente. ¿Está claro? Sí. Bueno. Entonces, se garantiza la existencia y la legitimidad del derecho al tiempo de la cesión. Ahora, ¿cuándo no se va a garantizar eso? ¿Cuándo no existe la garantía de evicción? Cuando el derecho es litigioso o que se haya cedido como dudoso. El derecho litigioso, yo transfiero, yo cedo o transmito un derecho litigioso, el derecho sobre el cobro de una indemnización por daños y perjuicios. Yo no sé si voy a cobrar. Entonces no se garantiza la evicción. No sé si lo tengo el derecho, porque todavía estoy en un juicio. No sé si después me va a decir si tiene razón usted o no, tiene razón la compañía de seguro. ¿Está claro? Tampoco se garantiza la solvencia. Perdón, que Sí. no puede contener el contrato de cesión una cláusula condicional. O sea que se va a ceder definitivamente cuando se cumpla la condición impuesta en el contrato. No puede ser eso. No, no puede ser. Porque lo que yo cedo el derecho litigioso y cuando he cedido ese derecho litigioso, ahí está la ventaja que tiene uno y otro. Lo estoy cediendo por menos cantidad de lo que realmente ese derecho vale. Suponete, yo estoy cediendo el derecho al cobro de una indemnización por un accidente de tránsito. Y a lo mejor el cesionario paga por ese derecho 100.000 pesos. Y para él puede llegar a ser una ventaja. ¿Por qué? Estamos hablando de un derecho litigioso siempre, porque a lo mejor la indemnización que va a cobrar después no van a ser de 100.000, sino de 500.000. Entonces, en los derechos, y ahí está, es lo que yo explicaba antes en la sesión de crédito. Ahí está la ventaja que tiene uno y otro, o sea que acá no hay garantía de evicción, porque es un derecho que yo no sé si lo voy, es un derecho que está en litigio todavía. No puedo decir que realmente existe y que es legítimo, porque todavía está dentro de un litigio, está dentro de un juicio, que se está discutiendo realmente si voy a tener razón o no, si va a ser un derecho mío o no. Perfecto. No se garantiza tampoco la solvencia del deudor cedido. Ya vamos a ver quién es el deudor cedido. El deudor cedido sería en el caso de la cesión de crédito. Ya lo vamos a ver con un dibujito. Salvo que haya actuado de mala fe o que se haya celebrado un pacto contrario. Ahora bien, ¿desde cuándo se cede el derecho? Desde el mismo momento en que cedente y cesionario celebraron el contrato, o sea, produce entre las partes, siempre estamos hablando entre las partes, produce entre las partes un efecto traslativo o el contrato crea la obligación de transferirlo. No, en realidad el derecho se cede desde el mismo momento que las partes celebraron ese contrato entre cedente y cesionario. O sea que el efecto de este contrato entre las partes es un efecto traslativo. Desde que se celebra el contrato entre cedente y cesionario, se transfiere el derecho. No es una obligación a transferir que produciría un efecto declarativo.
Bueno. Ahora, hemos visto qué pasa respecto de las partes. Entonces, nosotros dijimos que el contrato de cesión se realizaba, a ver si tengo, yo quiero ver si tengo un dibujito, a ver si lo tengo. Bueno, voy a seguir con esto y después voy a volver atrás. ¿Qué pasa? Decíamos entonces que entre las partes lo que se garantiza es la existencia y la legitimidad del derecho cedido. ¿Qué pasa si ese derecho es inexistente al tiempo de la cesión? ¿Qué tendrá que hacer el cedente? El cedente le debe restituir al cesionario lo que pagó por ese derecho con sus intereses. Ahora, si el cedente actuó de mala fe y sabía que ese derecho era inexistente al tiempo de la cesión, le va a tener que restituir, además del precio recibido con sus intereses, la diferencia entre el valor real del derecho cedido y el precio de la cesión. O sea, ustedes saben que cuando se cede un derecho, les dije yo, se pagaba menos. Porque uno se hacía de la plata antes y el otro recién después. Entonces hay un desfasaje entre el valor real del derecho cedido y el precio de la cesión. Entonces, si se ha actuado de mala fe, se debe también la diferencia entre el valor real del derecho cedido y del precio de la cesión. ¿Entienden esto? Sí, Bien. Si el cedente, yo les dije que el cedente no garantizaba la solvencia en el caso del deudor cedido. Si el cedente la garantiza, se van a aplicar las reglas de la fianza, que quiere decir que primero se le va a cobrar al deudor cedido y después se le va a cobrar al cedente. Bien, quiero ver qué había puesto yo porque tenía la anterior. Pero voy a ir mejor a esta, para poder llegar a la anterior. No. Bueno, me voy a quedar en esta. Lo que hemos visto ahora era los efectos entre las partes, o sea, qué pasaba entre cedente y cesionario. Ahora, ¿cuáles son los efectos con respecto a terceros? Y acá cuando nosotros hablamos de terceros, ¿quiénes son esos terceros? Si hablamos de la cesión de crédito, el tercero, ¿quién va a ser? El deudor cedido, y el tercero, ¿quién va a ser? Acreedores del cedente. ¿Siguen? Profe. ¿Cuándo va a producir efectos este contrato de cesión con respecto a los terceros? Va a producir entre las partes, existe un efecto traslativo. El efecto se produce inmediatamente que el contrato se celebró entre cedente y cesionario. Inmediatamente se transmite el derecho. Ahora, los efectos con respecto a los terceros se producen una vez que se ha notificado al deudor cedido. ¿Y para qué sirve la notificación al deudor cedido? Bien, además de para que surta efectos el contrato de cesión con relación a terceros, para que el deudor cedido, en el caso de la cesión de crédito, este abuelito que había, o este señor, no vamos a adulto mayor, no le voy a decir abuelito, adulto mayor, que había sacado un crédito en el banco Supervit, sepa que no le tiene que pagar más al banco Supervit que el cedente, sino que una vez que le han notificado que se produce esa cesión, le va a tener que pagar al banco Comafi, que es el cesionario. No se lo profe.
imponer. ¿Por qué? Porque yo desde el principio les dije que el contrato se celebraba entre cedente y cesionario. El deudor cedido no es parte del contrato. No importa que el deudor acepte o no acepte. Acá hay un contrato que se celebra solamente entre cedente y cesionario. La notificación al deudor cedido es a los efectos de que este crédito, una vez que sea notificado el deudor cedido, deje de pertenecer al patrimonio del cedente e ingrese al patrimonio del cesionario. Porque han visto ustedes que yo acá le he puesto acreedores. ¿Por qué? Porque si yo no he notificado al deudor cedido de que, o a los terceros, que son el deudor cedido, en este caso, a este tercero deudor cedido, que yo que el crédito sea, que el acreedor no es más excedente, sino que es este otro llamado cesionario, este crédito sigue perteneciendo al cedente y estos acreedores, que son terceros también, perfectamente pueden embargar ese crédito del deudor cedido y cobrarse deudas que el cedente pudiera tener con estos acreedores. Porque si con respecto al tercero dijimos que el código establece que la cesión tiene validez en relación a los terceros, acreedores o deudor cedido recién con la notificación al deudor cedido, este crédito, si no se le ha notificado al deudor cedido, sigue perteneciendo al cedente y los acreedores perfectamente pueden decir, sí, yo puedo tener una deuda con mi hijo, acá tienes un crédito, te voy a embargar este crédito para cobrarme esa deuda. Los efectos entre las partes son los que dije recién. Ahora, los efectos entre terceros son los que estoy diciendo ahora. ¿Quiénes son esos terceros? Deudores cedidos, acreedores del cedente, pueden haber acreedores del cesionario. Entonces, para que el contrato surta efectos sobre relación a terceros, hay que notificar al deudor cedido. El deudor cedido no es parte del contrato. Se notifica al solo efecto de que el deudor cedido sepa que tenga que pagarle al cesionario y no al cedente. Y que los acreedores sepan también que ese crédito que antes este cedente era acreedor de este deudor, ya no tiene más, sino que ha pasado al patrimonio del cesionario. ¿Claro lo que estoy diciendo? Sí, porque una pregunta. Por tanto, en este notificador le tiene que seguir mandando al cedente. El cedente manda la notificación y el deudor cedido paga. Después de hacerlo, como dice, se paga al cedente, obviamente. Para que no le compre lo que vamos por partes. Mientras el deudor cedido no haya sido notificado de la cesión, el deudor cedido repasa al cedente queda liberado. Y el cesionario va a tener que reclamar ¿a quién? Al cedente. Bien. Esta es una de las consecuencias, entonces. No solamente los acreedores que yo estaba hablando. Entonces, ya se lo notificó si ya se lo notificó al deudor cedido, el deudor cedido no le puede pagar al cedente, le tiene que pagar al cesionario. Si le paga al cedente, paga mal, ya está notificado, tendría que pagar 2 veces. En cambio, si el deudor cedido ya no ha sido notificado y le paga al cedente, el cesionario le reclamará al cedente el pago. Ahora la pregunta que podemos hacer es, ¿quién tiene la obligación de notificar al deudor cedido de ese contrato de cesión?
Y la respuesta que nos podemos dar es que cualquiera de las dos partes podría notificar al deudor cedido. Pero ¿quién es el más interesado en la notificación? El cesionario. Porque entonces, como les dije recién, El cesionario. el cesionario es el más interesado en notificar al deudor cedido. Una vez que él notificó al deudor cedido, ese crédito que tenía excedente deja de pertenecer a ese patrimonio del excedente y pasa al patrimonio del cesionario. ¿Lo entienden? Sí, profe. Cualquiera de los dos puede notificar, pero este es más interesado el cesionario, porque yo quiero tener ese crédito en mi poder, en mi patrimonio, no que siga en el patrimonio del cedente. ¿Por qué? Porque si bien el contrato, el efecto entre cedente y cesionario es un efecto transitivo y se produce desde el momento de la celebración del contrato, con respecto a los terceros, que son estos que están aquí chiquitos, el deudor cedido y el acreedor, se produce recién cuando se ha notificado al deudor cedido. Recién ahí produce efectos con respecto a los terceros. ¿Quién es un tercero? El deudor cedido. Bien. ¿Qué pasa si si el crédito se ha cedido varias veces? ¿A quién le corresponde o quién tiene derecho sobre ese crédito? Estamos hablando, como dije acá, de cesión de crédito. Se le notifica, existieron varios cesionarios. El que va a tener derecho va a ser el primero que le notificó al deudor cedido, porque los efectos con relación a terceros se producen recién cuando se notifica al deudor cedido. Deudor cedido, que reitero, no es parte en el contrato de cesión, por eso está esta flechita así. Bien, otra cosa, otra situación que se puede dar, que varios cesionarios le notificaron el mismo día al deudor cedido. Entonces acá los cesionarios van a cobrar a prorrata, o sea, todos por partes iguales, porque acá no se cuentan. Antes el código los contaba por horas de notificación. El primero que notificó era el primero que cobraba. Ahora no. Entonces cobran, los cesionarios van a cobrar todos juntos si notificaron el primer día. Van a tener un derecho sobre ese crédito todos y será dividido en partes iguales por todos los que notificaron. Bien, se pueden presentar. ¿Sí? ¿Me puede repetir cuándo tiene preferencia el primer cesionario que notifica y cuándo cobra la prorrata? Bien. Cuando existen varios cesionarios, el cesionario que va a tener preferencia sobre el crédito va a ser el primero que notificó al deudor cedido. Si yo soy cesionario y notifiqué hoy y hay otro que notifica mañana, pero hay otro que notificó ayer, el que va a tener preferencia es el primero que notificó. Ahora, puede ocurrir que hay varios cesionarios y que todos notificaron el mismo día. Uno notificó a las 10 de la mañana, otro notificó a las 12, otro notificó a las 5 de la tarde. Esos todos se consideran que tienen preferencia y cobran a prorrata, porque han notificado todos el mismo día. Yo lo que les contaba recién es que antes no, antes en el código se contaban los días por horas. Entonces decía el código de Vélez, y va a tener preferencia el que notificó primero en el tiempo, decía, en la hora. Ahora no, todos los que notificaron el mismo día van a tener
preferencia para el cobro del crédito. ¿Te lo aclaré? Sí, profe, gracias. Muy bien. Bueno, a ver, ¿qué otra consecuencia podemos tener? Supónganse, ¿qué otras situaciones se pueden dar? Se celebró el contrato de cesión y no se ha notificado al deudor cedido. Entonces vienen acreedores del cedente y embargan el crédito del deudor cedido. En este conflicto, ¿quién va a tener preferencia sobre el crédito? ¿El cesionario o los acreedores del cedente? En este caso van a ser los acreedores del cedente porque todavía no se notificó al deudor cedido. Si se hubiera notificado al deudor cedido, los acreedores del cedente no tendrían preferencia porque ya el crédito hubiera salido del patrimonio del cedente y se hubiera transmitido al patrimonio del cesionario. ¿Está claro? Sí, Bien, a ver, me voy a volver a ver qué decía la filmina anterior. No, la anterior. Miren, cuando hablábamos del efecto traslativo, dice, los efectos, respecto a los terceros, los efectos se producirán por medio de la notificación al deudor cedido en caso de cesión de crédito. Es lo que estábamos viendo recién. Voy a seguir. Pasé la filmina para poder explicar con estos dibujitos. Bien. Y ahora un poco se aclara esto, o sea, en estas nuevas filminas aclara un poco cómo es esta situación de los dibujitos que les conté. Dice, efectos respecto a tercero, reitero, tiene efectos de la notificación al cedido. ¿Cómo puede ser esa notificación? ¿Por instrumento público o instrumento privado? Y aquí nos dice que si es por instrumento privado debe tener fecha cierta. ¿Cuándo un instrumento privado adquiere fecha cierta? Adquiere fecha cierta el día en que acontece ese hecho y que el documento se firma. Se puede probar por cualquier medio de prueba y si no, tendrá que, o sea, si se prueba por cualquier medio de prueba, esa apreciación de la prueba tendrá que realizarla el juez. Por la notificación, fíjense ustedes me preguntaban, ¿qué pasa con el deudor cedido? ¿Qué pasa con el deudor cedido? Ustedes me decían, ¿es parte, no es parte? ¿Qué es? Bueno, fíjense ustedes, por la notificación se le comunica al deudor la convención misma de la cesión o la sustancia de ella. O sea, le estoy comunicando, pero no es parte en el contrato de cesión. Implica tomar conocimiento de la cesión. Seguimos. Dice, los pagos hechos por el cedido al cedente, estoy ratificando un poco todo lo que les conté, ¿no? Reafirmando todo lo que les dije anteriormente. Y hay alguna cosa que me ha faltado que ahora lo vamos a ver en cuanto a la quiebra. Los pagos hechos por el cedido al cedente, o sea, el deudor cedido, antes de serle notificada la cesión, así como las demás causas de extinción de las obligaciones, tiene efecto liberatorio para él. Dice, antes de la notificación de la cesión, tanto cedente como cesionario podrán realizar actos conservatorios del derecho. ¿Cuáles son esos actos conservatorios del derecho? Podrán realizar embargos sobre ese crédito, o sea, para conservar ese crédito. ¿Qué pasa? Esto también lo vimos. En la concurrencia entre sus cesionarios sucesivos, la preferencia corresponde al primero que ha notificado la transferencia al deudor. Bien. En la cesión parcial, dice, el
cesionario parcial de un crédito no va a gozar de ninguna preferencia sobre el cedente. Si ha habido una cesión parcial de un crédito, el cesionario que realiza una cesión parcial no goza de ninguna preferencia sobre el cedente, salvo que se haya otorgado expresamente. Y aquí quería llegar. ¿Qué pasa con el concurso o quiebra del cedente? Para que los acreedores del cedente tengan preferencia sobre el cesionario, la notificación al deudor, ¿se acuerdan que los acreedores del cedente son terceros? Entonces, ¿qué necesitamos acá? Notificar al deudor cedido. Entonces, para que tengan preferencia los acreedores del cedente en caso de concurso o quiebra del cedente, la notificación de la cesión tiene que haber llegado al deudor cedido después de la presentación en concurso o de la sentencia declarativa de quiebra. Si llega antes de la presentación de concurso o de la sentencia declarativa de quiebra, los acreedores del cedente no van a tener preferencia, porque ese crédito ya ha salido del patrimonio del cedente y se encuentra en el patrimonio del cesionario. De lo contrario, si es notificado después, están dentro del patrimonio del cedente. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Después, la cesión de un crédito garantizado por una prenda no autoriza al cedente o a quien tenga la cosa prendada en su poder en la entrega al cesionario. Vamos a ver, ahora sí vamos a empezar. Toda esta parte de cesión, ¿les ha quedado claro? ¿Les quedó claro quiénes son las partes de la cesión? ¿Cuáles son los efectos entre partes? ¿Cuáles son los efectos entre terceros? ¿Verdad? Sí, profe. Bien. Ahora vamos a ver, yo les decía a ustedes que en el código había, voy a prender una cosa. Les decía a ustedes que el código había simplificado el concepto de cesión, pero también, además de simplificar el concepto de cesión, el código trajo nuevas figuras. Esas nuevas figuras son la cesión de deuda, la asunción de deuda y la cesión de la posición contractual. A ver, ¿qué es esto de la cesión de deuda? Y aquí vamos a ver un poco lo que preguntabas al principio sobre el deudor cedido y demás. En la cesión de deuda hay como un acto triangular. Dice que habrá cesión de deuda si el acreedor, acuérdense de la figura que nosotros habíamos visto antes, si el acreedor, el deudor y un tercero acuerdan que este tercero debe pagar la deuda de ese deudor sin que exista una nueva obligación, o sea, sin que haya novación. Entonces, hay cesión de deuda, aquí hay una figura triangular, cuando acreedor, deudor y tercero se ponen de acuerdo que el tercero pague al acreedor la deuda de este deudor, sin que exista una nueva obligación que sería la novación. Ahora, fíjense, si el acreedor no presta la conformidad para liberar al deudor, el tercero queda como un codeudor subsidiario, dice el artículo 1632. ¿Qué quiere decir esto? Que para que pueda haber cesión de deuda y liberación del deudor, tiene que el acreedor prestar la conformidad para que el tercero pague por ese deudor y así lo libera al deudor. Si no presta esa conformidad, el tercero va a quedar también obligado como un
codeudor subsidiario. En los comentarios a este artículo 1632 dice que queda como un codeudor solidario. Si no paga uno, va a pagar el otro. ¿Y por qué no estaría de acuerdo el acreedor, profe? Si a él lo que le importa es cobrar su crédito, independientemente de que provenga del deudor originario o de otro. ¿Por qué Y podría porque a lo mejor no confía en el tercero, porque no conoce o podría no estar de acuerdo porque no conoce la solvencia del tercero, y a lo mejor sí sabe que el deudor puede tener bienes con los cuales podría cobrar su deuda? Bien. No existe un motivo especial. Digo, son cosas que se pueden presentar, el no querer liberar al deudor, o para tener una doble Garantía. si no me paga uno, me paga el otro. Claro. Pero se dan cuenta que aquí hay una figura que es de tres jugadores, digamos, tenemos acá, una figura triangular. Lo importante es que si el acreedor no presta la conformidad para liberar al deudor, el tercero va a quedar como un deudor subsidiario. Yo les decía que la nota de este artículo, el comentario de sus autores dice que es un codeudor solidario. Bueno, esta es la figura de la cesión de deudas. A ver, vamos a ver la otra figura, asunción de deuda. Aquí es distinto. Aquí también intervienen las tres partes, pero dice el código, hay asunción de deuda si un tercero acuerda con el acreedor pagar la deuda de su deudor sin que haya novación. Ahora, si el acreedor no presta conformidad para liberar al deudor, la asunción se tiene por rechazada. En el otro caso, aquí es un tercero quien asume pagar la deuda de la otra, sin que exista una nueva obligación. A diferencia de la cesión de deuda, si el acreedor no presta la conformidad, no se produce la asunción. La asunción se tiene por rechazada. En el otro caso, el tercero quedaba como un obligado. ¿Y cuál es? Fíjense, ¿qué ejemplo podríamos ver acá? Aquí hay un ejemplo que podríamos analizar, aunque la segunda parte del artículo nos diría que no, pero vamos a ver el ejemplo. En el caso de las tarjetas de crédito, el banco emisor es el que se compromete, que es un tercero, acuerda con el acreedor, que es el proveedor, pagar la deuda del consumidor o del usuario de la tarjeta de crédito. Este podría ser un caso de una asunción de deuda. Ahora, dice, si el proveedor no presta conformidad para la liberación del deudor, la asunción se tiene por rechazada. Pero veamos, este podría ser un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo incluso que el propio Borda nos da, el sistema de tarjeta de crédito en donde el emisor, el banco emisor de la tarjeta de crédito le paga al proveedor la deuda de otro en realidad. Ahora fíjense, el artículo siguiente nos dicen que que es ineficaz, lo que hablábamos recién, dicen, ambos supuestos el deudor solo queda liberado si el acreedor lo admite expresamente. Esta conformidad puede ser anterior, posterior, simultánea a la cesión. Dice, pero
Esto es lo que me interesa. Pero es ineficaz si ha sido celebrado en un contrato celebrado por adhesión. Entonces, ¿qué podríamos decir nosotros? Que ese ejemplo de la tarjeta de crédito no podría ser porque este es un contrato de adhesión. Aunque nos dice Borda, la ley de tarjeta de crédito es una ley especial y, o sea,